Hola, bienvenidos al mundo de la mecánica de Detente y Acelera. Todas las semanas queremos llevarles un toquecito de algo muy importante en el vehículo y esta semana no es la excepción, por supuesto. Y vamos a seguir hablando del tema de enfriamiento que hemos venido estos días, ¿verdad? Con mucho conflicto ahí en redes sociales. A la gente le encanta. A la gente le encanta, entonces sí. Vamos a hacer lo que les gusta. Hoy vamos a hacer una prueba de tapón de radiador. En este caso sería del sistema. Del sistema como tal. Sí, ¿Ok? correcto. Entonces, Gerald, ¿cómo estás primero que nada? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estás como agitado. Sí. Ok, ¿qué haríamos? Ok, bueno, lo que inicialmente se quiere conseguir a la hora de hacer una prueba de estas es verificar efectivamente si existe una fuga o no. Ok. ¿Por qué nos interesaría a los usuarios de nuestro vehículo una prueba de este tipo? Porque nos gasta agua, básicamente, nos gasta coolant, tenemos que estar rellenando, vemos que se empieza a bajar poquito a poco. Y eso es una alarma, eso es, deténgase, llévelo con su mecánico de confianza, verifiquemos. Y esta es una de las pruebas. Queremos mostrarles cómo es que funciona esta prueba. Ok, eso es como un equipo específico. Este equipo es específico para esas pruebas. Ok. Este equipo también prueba tapones, lo que pasa es que este tapón en específico de este vehículo no lo va a probar. Ajá. Ya ahorita se los voy a mostrar por qué no lo hace. Y bueno, lo que sí podemos probar es el sistema y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí la idea, bueno, de hecho esta parte de acá es para hacer algunas purgas especiales. De hecho, es muy posible que ustedes vayan a ver este equipo en uso muy pronto porque, por ejemplo, ciertos vehículos necesitan ingresar presión en el sistema para tener una buena purga. Exacto. Y eso es muy importante. La purga en algunos vehículos puede hacer incluso que el vehículo caliente. Entonces, a la hora de hacer un servicio de coolant, sí es muy importante que el tema de la purga esté pues cubierto, ¿verdad? En este caso, pues obviamente siempre tiene que ser un profesional. Y funciona de maravilla. Aquí sí, y funciona de maravilla. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que alguna gente subestima el cambio de un líquido de refrigerante y lo quieren hacer ellos mismos. Está muy bien, pero no todos los vehículos es posible, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, aquí este equipo es necesario para muchos de los vehículos hoy en día y lo que ahorita vamos a mostrar es cómo hacemos las pruebas de verificar fugas en el vehículo. Adelante. ¿Qué es la idea? La idea es que el sistema de refrigeración del vehículo o del motor necesita presión. Tiene presión evidentemente porque hay temperatura. Entonces, para emular esa presión que existe cuando hay temperatura, pero que evidentemente no podemos hacer una prueba de fugas en esa condición tan caliente, lo hacemos en frío, como vamos a hacer en este momento. Voy a accesar al tapón, en este caso está acá, y lo primero que voy a hacer, evidentemente hay que quitarlo, pero me voy a fijar en la presión del tapón. Aquí dice que usa un tapón de 110 kilopascales, que es lo mismo que 16 psi. Aquí vemos la presión que maneja el tapón. Esa es la presión máxima. A esa presión existe una apertura y esa apertura va a hacer que evidentemente pues tengamos ya problemas de calentamiento, ¿verdad? La idea es no llegar a esa presión, o la idea es que el vehículo se mantenga en una presión ligeramente inferior a esta. Nosotros, como sabemos que el sistema soporta esta presión porque lo estamos viendo en el tapón, lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar esta misma presión en el sistema. Ahorita que está frío, lo voy a quitar el tapón y vamos a ingresar esa misma presión y hacer las pruebas de fugas. En este caso, evidentemente, el sistema tiene que estar lleno, o sea, tiene que estar con coolant. Aquí tenemos el tapón ya listo, ya lo teníamos escogido. Como ustedes pueden ver, cambia de colores, eso nos ayuda a seleccionar el tipo de tapón que se necesita. Aquí lo instalamos y tenemos la bomba de presión, que es la que nos va a ayudar a subir esa presión en el radiador, o más bien en el sistema de enfriamiento, hasta la presión que nosotros queremos. ¿Cuánta presión? La que vimos en el tapón 16. Entonces vamos a subir poco a poco esa presión. Ahí vamos a ir viendo cómo va subiendo la presión. Ahí ya tenemos 5 psi. Seguimos subiendo. A veces las fugas son tan grandes que con esta presión ya incluso empieza a verse la fuga, ¿verdad? Evidentemente hay que inspeccionar todo, a veces hay que abrir ese campo un poco para ver el radiador, por ejemplo,
para ver algunas mangueras, hay que abrirse un poco de campo, pero ahorita lo que quiero es que ustedes vean qué es lo que hacemos para precisamente ver esas fugas. Aquí sigo subiendo la presión. A veces, de hecho, si se baja la presión, ya hay indicación que hay una fuga. Ustedes pueden ver, de hecho, este vehículo se supone que no tiene ninguna fuga. Entonces, de hecho, lo vemos ahí, la presión no se baja. Seguimos subiendo presión. Ahí ya llegamos a 15 psi. Y si queremos, los llegamos hasta 16. Hay que tener fuerza, ¿verdad? Que es donde está el máximo. No es tanto. Ahí está a 16 psi. Y se está quedando bien. Se está quedando la aguja perfectamente. ¿Y qué es lo que quedaría por hacer? Que nosotros empecemos a inspeccionar si vemos algún derrame por algún lado. Es muy, muy importante el conocer el sistema antes de hacer estas pruebas. De hecho, por ejemplo, si el vehículo tiene enfriador de aceite y hacemos esta prueba, posiblemente no va, y si el daño está ahí precisamente en el enfriador de aceite, se está pasando coolant hacia el aceite, no vamos a ver una fuga en la parte externa del motor, la vamos a ver en la parte interna. No podríamos verlo evidentemente, pero sí tendríamos alguna indicación, por ejemplo, aceite con agua, ¿verdad? Que es muy importante atacar eso también. Y ocurre mucho cuando tenemos el enfriador de aceite con daños. El enfriador de aceite, de hecho, que funciona con coolant la mayoría del tiempo, ¿verdad? Uno de los primeros daños que ocurren es que se pasa agua al aceite o coolant al aceite. Hay situaciones particulares donde ya el daño es mucho más extenso o más grande, como por ejemplo un empaque de cilindro, un empaque de cabezote en este caso, fisurado, empieza a pasar aceite al cilindro agua al cilindro, y del cilindro se pasa, por supuesto, por los anillos, baja hasta el aceite. En este caso vemos que todo ese tiempo que hemos estado conversando, la presión se mantiene estable. Lo que nos indica que el sistema... Que no hay fugas. Uh-huh. Pues en este caso es una prueba de forma muy segura. ¿Por qué? Porque no le estoy metiendo un exceso de presión, que eso es muy importante. Obviamente, si yo meto un exceso de presión, pues voy a hacer un daño. Y lo otro es que estoy emulando la condición de un motor muy, muy caliente, con una presión muy, muy alta, en este caso 16 psi. Ahorita lo que restaría por hacer, como les comentaba, es inspeccionar, ver mangueras, ver el radiador. Hay otro detalle sumamente importante que también sería el calefactor interno, que es como una especie de radiador en la parte interna del vehículo, porque eso se requiere para hacer la parte de calefacción, ¿verdad? Para generar calor dentro de la cabina. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que tenemos que inspeccionar es, haciendo esta prueba, percibimos si existe un olor a coolant dentro de la cabina, que sale por las ventilas de aire acondicionado, lo ponemos en modo caliente y verificamos. Porque pasa mucho que ese radiador interno, que es parte de la calefacción del vehículo, está dañado, y eso, les digo, incluso llega a fundir un motor. Sí, de hecho, Gerald, a veces el comentario es: el carro me calienta solo cuando pongo el aire acondicionado en caliente. Sí, lo que pasa es que solo lo notan más en ese momento. Ajá. Los vehículos más modernos ya de por sí circulan agua por ahí, indiferentemente de que usted ponga o no la calefacción. Los un poquito más antiguos tienen una válvula de cierre que no permite que pase agua caliente por ese radiador. Pero, como les digo, en los más modernos ya eso de por sí siempre pasa circulando agua, siempre. De hecho, es más conveniente porque si el agua, por ejemplo, usted no usa mucho la calefacción, porque evidentemente aquí particularmente estamos en un país donde generalmente no se requiere calefacción, esa agua se estanca, o ese coolant se estanca ahí y empieza a corroerse ese radiador y ahí se daña. Entonces es bastante conveniente lo que hacen los fabricantes ahora, que es que circule el agua siempre. Ahora, puede pasar que, por ejemplo, sienta en la parte interna, en el habitáculo, que hay que está muy caliente, y eso puede deberse a este tipo de situaciones. Sí, de hecho, por ejemplo, por ponerte un caso, en Mini Cooper, BMW, existen boletines de servicio que indican que usted tiene que instalar cobertores especiales para que no le llegue temperatura
a los pies, precisamente porque cerca del acelerador está este radiador. Y en esos vehículos en particular hubo un tema de que se pasaba mucho la temperatura y había que instalar un cobertor que era original, en este caso de Mini Cooper, ¿verdad? Así, un montón de casos. De hecho, olores extraños en las ventilas del aire acondicionado son indicaciones de que esos sistemas no están trabajando bien, ya sea por fuga de refrigerante de motor o fuga de refrigerante del sistema de aire acondicionado. Entonces sí es muy importante estar pendiente de eso. De los olores, sí. Y también la otra es, ¿verdad? Que a veces, y pasa muchísimo, que a veces el cliente llega y dice, es que yo veo que se baja, pero le relleno, y le relleno, y le relleno, y le relleno. Entonces estoy muy pendiente de que el nivel ande bien, pero rellenan muchísimo. ¿Eso también puede afectar? ¿Sabes qué es lo que sucede? Que eso significa que hay una fuga. Ya, obviamente. Entonces, las fugas lo que hacen es que precisamente no se alcanza una presión adecuada dentro del sistema. Y recuerden que, bueno, no recuerden, se los comento, que el agua, el punto de ebullición del agua depende mucho de la presión. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo calentar agua a nivel del mar o calentar agua en las montañas. O sea, es súper diferente por la presión barométrica que existe. Hay una diferencia de presión. Y a menos presión en este caso, o a más presión en este caso, hierve a más temperatura. Entonces, ¿qué es lo que quiere el fabricante? Que exista mucha presión para que el agua no hierva con tanta facilidad. En este caso, bueno, hablamos de agua, pero me refiero a coolant. Entonces, si no se alcanza la presión, el agua va a hervir con más facilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que posiblemente no vas a ver la aguja sube lo suficiente, pero el motor sí está muy caliente. Entonces lo estás dañando poquito a poco. Llega el momento que colapsa y ya después empaques de cabezote, cosas por el estilo. Ok, y la última consulta que vamos a hacer, que tenemos acá, es que si por ejemplo yo sé que tiene fuga y por lo general uso líquido de radiador, pero como sé que tiene fuga, pongo agua, ¿qué pasa con el líquido? Sí, bueno, yo siempre he dicho que en un momento de emergencia usted sí puede usar agua. O sea, tiene que tener algo, por lo menos agua. Idealmente, si tiene acceso a agua embotellada, perfecto. Es menos dañino que el agua que usted podría sacar del grifo. Pero ¿qué es lo ideal? Rellenarlo con coolant. Lo que pasa es que si usted ve que es mucho lo que está botando, o en este caso está fugando, lo que hay que hacer es montarlo en una grúa y llevárselo para el taller. No lo ande más. Aunque usted vea que la temperatura no suba, se está dañando el motor. Y tal vez en el momento le hacen una prueba de fugas de cilindro y verifican que no tiene un daño el motor en ese momento, pero ya está el daño hecho. Tarde o temprano vas a notar que empieza a tener problemas de humo, empieza a calentarse con los meses o incluso años. Entonces, ¿para qué dañar el motor de esa forma? Mejor deténgalo y móntelo en una grúa y llévelo a su mecánico de confianza, en un taller, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, tal vez para la próxima semana podemos ver, porque hoy justamente nos llegó un cliente con una fuga de coolant y tenía el empaque cabezote dañado. Sí, eso es lo que al final, eso es lo que pasa, ¿verdad? Sí, y es un Honda, entonces hay que bajar todo el motor para poder sacar, ¿verdad? Porque no sale totalmente por arriba, entonces ¿sabes qué es lo que sucede? Que la gente cree que los motores modernos son como los antiguos, ¿verdad? Que usted simplemente rectificaba el cabezote y ya. Y listo, el bloque no le pasó nada, pero no, hoy en día no es así. Hoy en día se dañan los anillos, se deforman las camisas, se deforman los cilindros. El hecho de que usted rectifique las caras, ya sea del bloque o del cabezote, implica que usted baja a esa altura. Evidentemente, este es material que le estás quitando. ¿Qué es lo que sucede? Que a la hora que usted comprime esa parte, aunque usted considere que es poquito, ya empiezan problemas de sincronía porque la faja tiene que socarla más, o la cadena, cosas por el estilo. Entonces es muy, muy serio mantener caliente o mantener problemas de calentamiento en un vehículo, especialmente entre más modernos. Más complicado. Más complicado. Bueno, eso es lo que hemos venido hablando estos días, ¿verdad? Sobre el cuidado de la parte del sistema de enfriamiento del vehículo. Esto fue parte de lo que les quisimos traer hoy, y la próxima semana pues vamos a venir con algo también que sea de suma importancia para ustedes y poder aprovechar todas las herramientas que tenemos en taller para hacerlo de manera en vivo. Así es. En vivo y un motor. Los números telefónicos donde nos pueden contactar
a Gerald 8461 No, 8412 8412-6161. Casi al revés. Y en CompuAutos 8382-1040. Igual van a aparecer acá en pantalla. Con muchísimo gusto les podemos ayudar. Cualquier asesoría que tengan de cualquier parte del país, ¿verdad? Así es. Y pues esto es parte de lo que nosotros queremos brindarle acá en lo que es el mundo de la mecánica. Detente y acelera. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. TikTok, ahí está. Increíble, porque hay cualquier cantidad de videos con fallas. Entonces búsquenos en TikTok como Detente y Acelera, igual en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Ahí va a encontrar todos estos videos para que usted pueda verlos en el momento que más lo tenga bien. Por el momento, muchísimas gracias por habernos acompañado, Gerald. Igual a ustedes, saludos. Y nos vemos la próxima semana en El Mundo de la Mecánica, Detente y Acelera.